Mis hermanos, buenas noches, bendiciones a todos. Le damos gracias al Señor por este nuevo día, por este tiempo que nos da para estudiar su palabra. Así que, bueno, pues vamos a orar, vamos a rogar por la bendición del Señor esta noche. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, así que oremos de una vez, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias esta noche por el tiempo que nos da, Señor. Gracias por todos estos espacios en el que tú nos permites compartir con nuestros hermanos. Te rogamos que nos ayudes a ser unos buenos administradores de estos recursos, del tiempo, Señor, de todas estas cosas que tú nos provees. Te ruego que todo esto obre para la gloria de tu santo nombre y en bien de todos nosotros. Oh Señor, como así, como lo queremos estudiar esta noche, aquí están tus hijos, tu iglesia, que proclamamos que la salvación, la gloria, el poder pertenecen solo a ti, Señor. Nos deleitamos en tu grandeza, nos deleitamos en tu soberanía. Oh Señor, necesitamos de una poderosa obra en nosotros, la obra de tu Espíritu, para que nosotros podamos entender tu poderosa obra, para que los corazones puedan reposar en tu providencia, Señor. En tus manos ponemos esta noche, pedimos que por favor nos guíes, te pedimos que por favor nos ayudes, danos de tu gracia como siempre te lo rogamos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 19. Esta noche pues empezamos ya con este nuevo capítulo. Leámoslo y ya ponemos un poco de contexto para todo lo que debemos hablar quizás para la introducción de este tema, ¿de acuerdo? Muy bien, Apocalipsis capítulo 19, permítame, yo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas, pues si usted tiene otra versión no hay ningún problema, iremos en la misma dirección, solo cambian algunas pequeñas construcción de frases, algunas palabras, pero vamos en el mismo rumbo. Entonces dice la palabra del Señor así: después de esto oí como una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas.
Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguese para la cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Amén. Bueno, esta es la palabra del Señor. No sé si les parece familiar este texto. Hay algunos versículos que aún hacían parte de nuestros cantos en algún tiempo, ¿no? Y hay unas cuantas cosas que son familiares para nosotros, algunas porque ya las hemos leído, otras porque quizás ya la hemos escuchado y de repetirlas empiezan a ser como familiares para nosotros. Bueno, vamos a detenernos sobre todo eso y vamos a poner en su contexto entonces todo este capítulo y la escena que tenemos aquí. Vamos a iniciar con un nuevo capítulo. Y entonces es necesario, quizás para aquellas personas que no nos han seguido desde el principio, que podamos hablar sobre algunos pequeños asuntos de interpretación que nos pueden ayudar, bastante sencillos para recordar. Entonces debemos insistir, hermanos, sobre una característica especial y general del libro de Apocalipsis que nos servirá como para ubicarnos o para ubicar este capítulo 19. Entonces sería bueno aquí que pudiéramos recordar un poco de la construcción del libro, de la división del libro. Para los que no nos han escuchado, pues esto será nuevo. Para algunos que ya nos han escuchado desde hace mucho tiempo, pues volvamos a repasar eso. Básicamente hay dos formas de nosotros poder dividir el libro. La primera es de una manera muy general, serían los primeros 11 capítulos y de ahí en adelante hasta terminar. Esa sería una forma bastante sencilla. La segunda forma de dividir Apocalipsis quizás puede ser un poco más detallada. Y esta es la manera de hacerlo por distintas visiones que nos aparecen en el libro. Son como 7, en total van a ser 7 visiones. Cada una está colocada paralelo a la otra. Recordando que estas visiones nos hablan siempre de un mismo asunto, siempre van a apuntar a un solo asunto, solo que nos van a referir desde diferentes perspectivas. Siempre he puesto este ejemplo y es como si nosotros estuviéramos en el estadio, pero en el estadio tenemos múltiples cámaras, muchas cámaras que van a transmitir un solo partido y de pronto sobre cualquier acción. Entonces cada cámara, dependiendo de dónde esté, nos va a enfocar
alguna parte de lo que ocurrió, de cierto contexto que estaba en otro lugar donde quizás no estaba el balón, en fin. Pero la idea es que todas esas cámaras están transmitiendo el mismo evento, ¿sí? Solamente que cada una nos va a brindar desde su perspectiva una, una visión diferente. Así que estas 7 visiones en el libro de Apocalipsis siempre refieren al mismo acto. Eso es conocido, eso es algo que se conoce en teología como recapitulación o recapitulaciones. Básicamente aquí tenemos una escena, al lado tenemos otra, nos va a hablar del mismo evento, pero nos va a abrir un poco el espacio o la visión desde su ángulo, por decirlo de esta manera. Muy bien, la sexta de estas visiones está compuesta por el capítulo 17, el capítulo 18 y el capítulo 19. Aquí es donde viene todo nuestro contexto. Así que este capítulo que nosotros vamos a iniciar a estudiar hoy, el capítulo 19, hace parte de esta sexta visión. Y durante esta visión, ya hemos visto capítulo 17 y 18, se nos ha dado a conocer cómo el Señor va a traer el juicio sobre alguien que es identificado inicialmente como la gran ramera, pero luego se nos va a ser entregado un nombre, el nombre de una ciudad, y entonces ahí es donde hablamos de Babilonia, ¿cierto? Hemos podido ver la clara descripción de esta ramera o de esa prostituta, y también hemos podido ver la caída de esta ciudad llamada Babilonia, ¿cierto? Ya dijimos que todo esto es un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico. Dijimos que la gran ramera, que Babilonia, la ciudad, no están hablando de una mujer en especial, de una ciudad en especial, no. Nos está hablando de todo un sistema, ¿de acuerdo? Pero algo que va a pasar mientras que estos capítulos nos narran la caída de ese sistema de Babilonia la Grande, eh, todo esto ha estado rodeado de cántico, de un cántico especial sobre el que nos detuvimos, un canto muy doloroso, donde conjuga toda su perdición, toda su destrucción. Y ahora pues nuevamente encontraremos cánticos en este capítulo 19, pero esta vez los cantos van a tener un tono diferente. Esta vez vamos a ver que los cantos tienen ese elemento de alegría, de júbilo, de fiesta, en fin. Entonces, para conectar esto con el capítulo anterior, existe un hilo conductor en el capítulo que sirve de enlace entre todo lo que nos ha descrito antes, todo lo que hemos hablado antes respecto a la caída de Babilonia. Y lo que y lo que va a seguir luego, lo que veremos en los capítulos siguientes en relación con la segunda venida de Cristo. Así que el cielo entero proclama la gloria de aquel que ha vencido sobre este sistema referido todo el tiempo, pero también anticipa con alabanza la victoria definitiva que se producirá en la segunda venida de Cristo a la tierra. Así que hay un hilo ahí como conductor en toda esta visión. Se nos ha descrito la gran ramera, se nos ha mostrado una ciudad, se nos ha mostrado su destrucción, se nos ha mostrado todo el cántico que hay sobre ella. Y aquí nos vamos a encontrar un cántico que va a seguir, que se nos va a presentar siguiendo esa misma idea anterior y se nos van a desarrollar otra cantidad de cosas que van a agregar, otros elementos que van a agregar a esta visión. Así que vamos a ver en una parte cómo continúa entonces en realidad como la celebración de la caída de Babilonia, pero ahora será mediante un cántico de alabanza, de júbilo, de acción de gracias que se da en el cielo. ¿Por qué? Bueno, como ya hemos hecho una referencia antes, porque Dios ha juzgado, porque Dios ha ejecutado su juicio sobre la gran ramera.
Es el traslado de ese impetuoso eco de alabanza celestial que proclama el triunfo de Dios y le glorifica. Así que veremos cómo la iglesia irrumpe, perdón, irrumpe nuevamente en este ambiente, en el panorama para presentarse como la esposa del Cordero, ya lo acabamos de leer, ¿no? Que está vestida con ropas propias de una esposa que ha sido apercibida para su marido, preparada para su marido, que con él va a festejar el acontecimiento nupcial hermoso, ¿cierto? Y los santos se regocijan entonces con el triunfo de Dios sobre sus adversarios. Se regocijan también porque ha llegado entonces el día de la manifestación con el Cordero, su esposa, para una reunión que ahora va a ser perpetuamente visible. Y eso será notorio a todas las naciones. Así que entonces significa que este capítulo va a cerrar esta visión con ese cántico de triunfo, con ese elemento como de victoria, y que finalmente ofrece la panorámica profética de la victoria del Mesías, que es triunfante sobre todos sus enemigos. Así que, mis hermanos, podemos proponer una gran estructura para este capítulo, para el estudio de este capítulo. Y nuevamente vamos a hacerlo para los que les gustan los 3 puntos. Vamos a hacerlo en 3 partes nuevamente, así como lo hicimos con el capítulo 18. En el, del verso 1 al verso 8, vamos a encontrar como la primera parte de esa gran estructura. Y es que vamos a encontrar la alabanza hacia el Señor, la alabanza hacia Dios. Luego del verso 9, en el verso 9 y verso 10 vamos a encontrar una bienaventuranza. Y al final del verso 11 al verso 21 vamos a descubrir cómo el texto nos va a describir una batalla, que será la batalla final. Entonces, básicamente esos son los 3 puntos sobre los que los vamos a dividir. Nosotros, aquí es un tiempo de estudio, no es una predicación expositiva. Si usted juzga esto con la predicación expositiva, no va a encontrar aquí los elementos. Es un estudio que hemos estado llevando paso a paso, quizás verso a verso, con el reto de poner como cada texto en su contexto, con el fin de detenernos sobre tantos elementos simbólicos que los mismos textos nos ofrecen. Así que hemos ido texto a texto. Seguramente si algún día tuviera que dar una predicación, no lo haría pues de esta manera. Pero aquí pues es un tiempo de estudio que podemos tomarnos para detallar muchas cosas, para ir al detalle de muchas cosas en los textos. Así que entonces vamos a ir de una vez para dar una introducción esta noche con la primera parte de nuestra estructura, la alabanza a Dios. Eso lo vamos a encontrar del verso 1 al verso 8, pero hoy solo nos vamos a detener sobre el verso 1. Sin embargo, un par de renglones en cuanto a este primer punto. Esta nueva sección de Apocalipsis podemos decir que en realidad continúa con ese último segmento literario que nosotros vimos en el capítulo 18. Cerramos en el verso 24 y allá hacíamos una pequeña división del verso 20 al verso 24. Y entonces puede verse como la conclusión de ese elemento, porque va a seguir enfatizando la caída de Babilonia, ¿de acuerdo? A ver, miremos un poco entonces el detalle del texto. El verso 1 dice así: después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Vamos a detenernos a pensar un poco en este texto. Noten que el verso inicia diciendo después de esto. Esa frase después de esto se refiere principalmente pues a la visión de la desaparición de Babilonia, la que ya hemos descrito bastante, ¿no?
Entonces Juan nos dice que vio algo, perdón, no dice que vio algo, simplemente él oyó, él escucha algo. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo. ¿Qué fue lo que oyó? Bueno, luego lo vamos a detallar, pero lo que él va a escuchar es uno de esos himnos celestiales. Después de la visión anterior, es decir, de considerar la destrucción de Babilonia la Grande, pues Juan pasa entonces ahora a concentrarse en lo que sucede en el cielo. Cuando llega el juicio de Dios, no queda nada sobre la tierra excepto angustia, devastación. Pero en el cielo oye algo así, así como dice el texto, la voz o una gran voz de una gran multitud. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo. O sea, una multitud, algo innumerable, y la proclamación de ellos es muy clara, es un lenguaje que es muy conocido para nosotros, ¿cierto? La proclamación dice, aleluya. Y no sé si en sus Biblias aparece con signos de admiración. Esa es la proclamación, aleluya. Ahora, tanto ángeles como santos forman un inmenso coro. Ya voy a hacer una referencia a eso y que es lo que Juan percibe como una voz poderosa, esa voz que canta con alegría, aleluya. Y vamos a ver todo ese elemento ahí. Esa palabra aleluya, la transliteración griega de una frase hebrea que básicamente significa alabado sea el Señor. Es una expresión típica para nosotros, ya le decía, es un lenguaje que es muy común para nosotros los cristianos, porque es una expresión típica de la literatura poética a la que nosotros estamos acostumbrados. Es una expresión que nosotros encontramos muy familiarmente, muy repetida en los salmos de alabanza. Los primeros cristianos tomaron de los judíos helenistas en sus sinagogas esa expresión aleluya como una exclamación litúrgica y llevaba ese elemento, mis hermanos, de alegría, de mucho gozo. Entonces, el coro celestial continúa con su alabanza con las siguientes palabras. Dios debe ser alabado porque el texto va a decir, entonces, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. El Señor debe ser alabado por su salvación, por su gloria, por el poder, porque eso le pertenece a Él. Note que Juan aquí menciona tres atributos. Ahora, el primero de ellos es la salvación. Dios planeó la salvación. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Bueno, creo que toda esta verdad y estas palabras que les acabo de decir son muy familiares para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la salvación del Señor, nosotros no tenemos temor en referirnos de una manera propia y puntual al decir que la salvación es suya, que la salvación es del Señor, que Él la dispensa, que no hay ningún mérito particular en el hombre para que el Señor lo salve, que hay una condición y es que el hombre pueda ser hallado en Cristo, nos escogió en Cristo, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros declaramos que el Señor es soberano en su salvación, en todos los elementos. Cuando los humanos, cuando el hombre cayó en pecado, Dios estuvo dispuesto siempre a redimir a su pueblo. Muchos de ustedes ya me han escuchado decir esto. Cuando el hombre cae
Y eso lo leemos allá en los primeros 3 capítulos de Génesis. Cuando el hombre cae, es Dios quien viene a su encuentro para redimirlo, para salvarlo, para buscarlos. Dios va a salvar su cuerpo, va a salvar el alma de todos aquellos a quienes el Cordero ha redimido en todo el mundo, en todo lugar. Así que es muy diciente el texto cuando dice, aleluya, la salvación pertenece a nuestro Dios. La gran multitud que está en el cielo alaba a Dios por haber juzgado entonces a esa prostituta, a esa ramera, por él haber vengado la sangre de los mártires. Ahora, les dije que iba a hacer una referencia en un momento a esto, ¿no? No se nos dice quiénes son los que forman esa gran multitud. Muchos autores creen que esta multitud es una hueste de ángeles. Otros consideran que está compuesta por aquellos que han muerto en fidelidad a Dios. Otros que lo más probable es que se trate de la iglesia triunfante que nosotros quizás ya hemos referido en otras partes. Bueno, yo creo que todos están ahí incluidos. Yo creo que todas las anteriores es correcto. Estos 3 atributos de salvación, gloria y poder requieren un cántico de loor, de exaltación, de parte de todas las criaturas, hermano. De parte de todas las criaturas. Sean ángeles, sean huestes angelicales, sean ejércitos angelicales, sean las criaturas del Señor aquí en la tierra, los hombres. Creo que todos nosotros nos debemos en adoración y exaltación al Señor ante esta manifestación de sus atributos. Toda la asamblea de los santos entonces alaba a Dios en la consumación de su historia por su juicio sobre Babilonia. Insisto mucho en esas pequeñas palabras, porque fue el Señor el que trajo juicio sobre esa Babilonia. Y al Señor traer el juicio sobre ella, pues Él logra la salvación de su pueblo por su gran poder. Todo esto, mis hermanos, hace parte de la gran obra de poder de nuestro Señor. Entonces Juan nos orienta y comunica que lo que sigue no es algo nuevo. Esto ya ha estado vinculado con todo esto de lo anterior. Recibe toda la alabanza, toda la gloria por la obra redentora que el Cordero ha llevado a cabo. Permítame que yo le cite algunos textos de los cuales ya nosotros hemos hablado. Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Por ejemplo, dice el texto, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación que Dios comenzó, que Jesús cumplió, conduce a una manifestación tanto de su gloria como de su poder. Así que ahí mismo, unos textos más adelante, vamos a encontrar estas palabras, por ejemplo, en el verso 12, diciendo, miren lo que va a decir este texto. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Creo que el texto es bastante claro en cuanto a esto, ¿no? Pero también vamos a encontrar unas palabras bien especiales en el capítulo 5. Quiero que lo busquemos ahí, 5, verso 12, va a decir lo siguiente. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
el honor, la gloria y la alabanza. Muy bien, todo este es el registro que nosotros hemos visto entonces en Apocalipsis en cuanto a ello. En la batalla decisiva contra Satanás, podemos decir que la victoria le pertenece a Dios. Su gloria es una gloria incomparable. Su poder es un poder infinito. Así que ahora en su contexto de estas palabras, este cántico contiene unas palabras de mucho sentido para nosotros. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que la salvación, la gloria, el poder que se refiere aquí, todo esto se refiere a esa obra salvadora del Señor. Pero la salvación es más que una sencilla liberación personal, mis hermanos. En este contexto, si nos detenemos, nos damos cuenta que se refiere a la obra de salvación, a esa obra que salvaguarda todo ese programa redentor de Dios. Hay una obra del Señor de principio a fin, de la cual Él se va a ocupar. La gloria y el poder se mencionan entonces aquí en ello también y aluden respectivamente a la majestad, a la fortaleza que se revelan en una liberación de esta magnitud de la que nosotros estamos hablando aquí. Todo esto viene como respuesta a algo que se nos ha dicho en el capítulo 18, verso 20. Quiero que leamos allá como para tener un poco de contexto sobre esto. ¿Qué fue lo que se dijo en el verso 20? Dice, regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Así que se oye, por esa razón, se oye este cántico de estos aleluyas o el coro de aleluyas. Estos primeros versículos del capítulo, como lo vamos a seguir viendo luego, constituyen entonces un apropiado clímax de toda esa extensa sección que trataba sobre la caída de Babilonia. Recuerden que todo este relato nos empezó o inició en el capítulo 17, porque todo esto es una gran visión, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19. Todo esto ha venido desde allá. El júbilo celestial entonces ahora irrumpe en un marcado contraste con todas esas solemnes himnos, canciones que vimos en el capítulo anterior. ¿Recuerdan que vimos cómo hay unas endechas de parte de los reyes, de los mercaderes, de la gente del mar, donde todos esos imperios económicos se hundieron con todo ese colapso de la gran capital imperial de Babilonia? Y a esa serie de tres elementos, ahora nosotros en el capítulo luego lo vamos a detallar, pero nos vamos a dar cuenta que hay también una alabanza y una adoración al Señor, también de tres grupos. Allá vuelvo a decir, se nos nombraron a los reyes, a los mercaderes, a la gente del mar. Bueno, aquí también vamos a encontrar tres grupos. Luego nos vamos a detener a verlo para especificar un poquito más. En primer lugar, lo que estamos viendo esta noche es que se oye una multitud celestial que eleva su voz para ensalzar la salvación, la gloria y el poder de Dios. Su juicio sobre la prostituta que corrompía la tierra con todos sus adulterios es verdadero y es justo. El juicio del Señor es justo sobre ello. Por eso encontramos a una gran multitud alabando al Señor de esta manera. Segundo, luego vamos a ver que los 24 ancianos
Los cuatro seres vivientes claman y claman con un mismo cántico, amén, aleluya. Y por último también vamos a ver que hay una voz procedente del cielo que invita a los que están en la tierra para que vengan y ustedes puedan unirse a todo este coro de alabanzas al Señor. Así que este primer verso con el que vamos a introducir nuestro estudio de Apocalipsis 19, en realidad es muy hermoso. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud del cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Como siempre les digo, esto no es una predicación expositiva, pero me gusta traer algunas consideraciones prácticas. Lo que veremos aquí, mis hermanos, es toda una expresión de triunfo. Todo esto se convierte casi que en una profunda y gran exclamación para el pueblo de Dios. El pueblo atribuye y reconoce en el Señor que allí está toda su fuente de origen, toda su victoria está allí. La expresión aquí se produce como una manifestación reconocida del triunfo de Dios. Y por tanto, pues es la victoria de la causa del Señor aquí en la tierra. Esta multitud proclama, seguido del aleluya, estas grandes cualidades, estos atributos del Señor. En el contexto inmediato de este versículo, entonces, salvación tiene que ver con la obra poderosa del Señor, como el Señor va a consumar su obra. También tiene que ver, mis hermanos, con la liberación de todo este sistema satánico al que ya nos hemos referido. Todo ese sistema que está representado ahora aquí en la destrucción de Babilonia. Ese sistema que había sido establecido en el mundo por el gobierno de todo aquello que iba en contra del Señor. La salvación aquí como una liberación entonces está relacionada con la inminente manifestación del reino de Dios o del reino de los cielos, como algunos autores lo llaman, ahora, de una vez y para siempre, con su sistema de justicia y rectitud, y también la eliminación ahora de todas esas condiciones que habían sido infernalmente establecidas por Satanás a lo largo de todo el tiempo, especialmente todo aquello que ha tenido que ver con el rechazo a Dios. No sé si les parece a ustedes esto una gran esperanza. Bueno, como siempre hemos referido a los hermanos, a la primera audiencia a la de quien es dirigida esta carta, encuentra gran esperanza al entender que la salvación está al final en manos del Señor, que Él está cumpliendo su obra salvadora en cada acto salvífico de la historia, aunque a veces algunos pareciera que no la pueden ver. Y esto fortalece a la iglesia, mis hermanos, les da una gran esperanza. El poder de Dios proclamado en este himno celestial. Entonces no solo actúa de manera puntual y de forma irresistible, sino que hace que su pueblo pueda ser fortalecido, viendo cómo el Señor opera sus propósitos en todo el tiempo, conforme a su voluntad. Mis hermanos, Dios actúa siempre y siempre actúa con eficacia. Nadie puede resistirse a su voluntad. Todo lo que hoy está sucediendo en el mundo es voluntad del Señor. Aunque hemos hablado de un sistema que es violento, que es aguerrido, que se levanta contra Dios de una manera fuerte y violenta,
lo que podemos decir es que el Señor está por encima de todo eso y gobierna con autoridad. Nadie puede resistir su poder. Mis hermanos, Dios no manifiesta ni ha manifestado su poder en ocasiones. Dios es siempre poderoso. Siempre está expresándolo continuamente. Y trayendo un poco la aplicación en las palabras que nosotros hemos leído esta noche. Dios está obrando hoy de una manera poderosa, trayendo a muchos a salvación en todo el mundo, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Él está trayendo hoy a muchos a salvación y eso es una gran expresión de todo su poder, de toda su salvación, de toda su obra poderosa redentora en el mundo. A veces estas cosas pudieran pasar, quizás o pasan a veces un poco desapercibidas para nosotros, porque nosotros como que no le vemos gran gracia que el Señor hoy esté salvando a muchos, pero su poder salvador, hermano, es manifiesto en ello. Y ya para cerrar, como siempre, mi hermano, como cada semana, animamos a nuestros hermanos para que sigan predicando. Animamos a nuestra iglesia para que siga predicándole a su familia, siga evangelizando a sus hijos, siga evangelizando a su esposo, a su esposa en la universidad, en la oficina, en el colegio. No desmaye, mi hermano, no desmaye. Quiero animarle con las mismas palabras del Señor hoy. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Algún día, mis hermanos, la voz de todos sus santos por toda la eternidad se reunirá para reconocer la salvación es del Señor. Mientras llegue el día de la consumación final de esto, usted y yo podemos caminar con la certeza que hoy sigue manifestando su poder, su gloria, mostrando su salvación y trayendo salvación al mundo. Así que quiero animarles, mis hermanos, para que ustedes y yo podamos continuar en una labor que a veces nos puede parecer un poco titánica, en una labor que a veces pudiera parecer un poco ahí como decepcionante. Yo hablo y hablo y hablo, pero predico y yo no puedo ver resultados. Tranquilo, mi hermano. El Señor está obrando irresistiblemente, poderosamente en muchos corazones. Su propósito hoy se está cumpliendo. Hoy hay un plan redentor que no se le ha escapado al Señor aún en medio de las circunstancias que vivimos. Así que mucho ánimo, mis hermanos, a seguir predicando, a seguir hablando del Señor, porque Él seguirá haciendo manifestación de su poder mientras salva a muchos. Entonces no solamente es una gran esperanza, un gran consuelo para nosotros como cristianos, sino que también somos animados nosotros con este gran ministerio que ha sido puesto en nuestras manos, como dice el apóstol Pablo. Así que el Señor nos ayude en esta gran tarea. Oremos. Señor, qué gran esperanza nosotros tenemos en ti. Nosotros conocemos el final de nuestra historia. Y con esta esperanza y con esta promesa hoy podemos caminar. Gracias, Señor, porque hoy tú sigues manifestando tu poder en todo lo que haces. Para nosotros a veces pareciera que no es tan notorio. ¿Qué pasa desapercibido? Perdona nuestra negligencia, Señor. Oh Padre, te ruego que nos ayudes en la proclamación del Evangelio, en la proclamación del reino. Una vez más te ruego por cada uno de mis hermanos que semanalmente nos piden oración por sus familias, por
sus allegados, por sus amigos a los cuales le predican. Ruego, Señor, para que el corazón de mis hermanos no sea desanimado, por el contrario, sea fortalecido para hablar de ti, para predicar de ti, a tiempo, afuera de tiempo. Con la gran promesa, Señor, que hoy tenemos, que tú seguirás mostrando tu salvación a todo el mundo. Y gracias, Señor, porque ante esta poderosa obra, nosotros como tus hijos podemos reconocer en ti tu salvación, podemos reconocer tu gloria y podemos reconocer tu poder y podemos reconocer que todo esto pertenece a ti, el único suficiente Señor. Y si esto es así, Señor, la obra tendrá el éxito que tú has planeado también. Qué bueno que nada de esto descanse en nuestras manos. Nosotros no podríamos sostenerlo, pero gracias sean dadas a ti, que tú que has empezado la buena obra, la llevarás hasta el final. Oh Señor, entonces ayúdanos y gracias por tu palabra que nos trae aliento esta noche, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por este tiempo. Les esperamos nuevamente en 8 días para seguir compartiendo de la palabra del Señor y bueno, continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, al igual que continuaremos con los demás estudios propuestos aquí en este espacio. Que el Señor les bendiga, gracias como siempre por acompañarnos y les recordamos el día domingo tenemos nuestra escuela dominical, 7 o 8 de la mañana, pero a partir de las 7:30 tenemos un tiempo de oración. Y luego a las 9 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración, así que están todos cordialmente invitados. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Chao.